y para siempre es tu misericordia, Padre amado. Te damos gracias por este nuevo devocional, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Hoy nos toca el capítulo 9 del libro de Éxodo. El capítulo 9 del libro de Éxodo. Padre, mi Dios Todopoderoso, Señor, te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, que seas tú hablándonos, que tu Santo Espíritu nos enseñe, tu palabra nos dirija, Señor, en toda tu verdad. Oh Dios Todopoderoso, Padre, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la plaga en el ganado. Y entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel, de todos de los hijos de Israel. Vamos a detenernos aquí un momento. Aquí nosotros estamos viendo, estamos observando algo, de que no vamos a decir que no hay diferencia de lo que sucedía en los tiempos bíblicos y ahora. De diferente manera, pero, por ejemplo, miren aquí el versículo 4 que dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo aquí con los egipcios? Con el rey de egipcio. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jehová aquí? Juicio, prácticamente. ¿Por qué? Porque no querían dejar ir al pueblo de Israel. Los tenían como esclavos. Y nuestro Padre, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, estaba enviando todas esas plagas, que estos son juicios, a la tierra de Egipto. Pero ¿qué es lo que el Señor decía? Decía cuando enviaba ese juicio. Decía que iba a hacer separación entre el pueblo de Israel y los de Egipto. O sea que la plaga llegaba, era al pueblo, a la ciudad de Egipto, y guardaba a los hijos de Israel, que estaban en Gosén. Los guardaba allá. Allá no llegaba nada. Y eso lo hemos estado leyendo. Entonces él aquí vuelve a mencionar. Dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que de los hijos de Israel. Hoy en día, cuando el Señor envía juicio, cuando habla de las escrituras que vendrán enfermedades, plagas, todas esas cosas, eso lo estamos viviendo hoy en día. Pero ¿cuáles son las promesas de hoy, del Señor a través de su palabra? Dice que Él guarda a sus hijos. Que Él guarda a sus hijos, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Allí tenemos el Salmo 91. Y todo lo que Él dice allí en el Salmo 91, las promesas, ¿son para quién? Para la iglesia de Cristo. Para sus hijos. Entonces aquí vemos en la Biblia cómo el juicio caía, vamos a decir, para los rebeldes, para los que estaban en desobediencia, para el pueblo de allí, de Egipto, para el rey, porque no querían someterse a lo que Dios les estaba mandando, a lo que Dios les estaba exigiendo. O sea que la desobediencia, la rebeldía trae consecuencias. ¿Y qué consecuencias le trajo a ellos? Todas las plagas que estamos viendo hasta hoy. Entonces, hoy en día es igual. Igualito. Igualito. La desobediencia, la rebeldía trae consecuencias. ¿Y las consecuencias cuáles son? Igualito, enfermedades. Recuerden Deuteronomio, la bendición y la maldición. La bendición
de obedecer y cumplir los estatutos, todos los mandamientos, todo lo que Dios nos manda, el ser obediente a Él. Dice que las bendiciones nos alcanzarán. Pero el desobedecer, el rebelarse contra Dios, todo eso trae ¿qué? Consecuencia igual, pero las consecuencias que son negativas. Y ahí en Deuteronomio 28, ¿qué dice las consecuencias de la desobediencia, del no obedecer, de no someterte a la palabra? Y todas esas maldiciones vendrán. Cuando las personas no obedecen a Dios, no se someten a Dios. Las plagas, enfermedades, escasez, todo eso viene por la desobediencia. Igualito que como está pasando actualmente aquí en el capítulo 9 de Éxodo. Entonces vemos que Dios en su palabra, claro que hace distinción, porque hay promesa para sus hijos. Hay promesa para aquellos que son obedientes, los que viven la palabra, los que se someten a la palabra. Dice, ninguna plaga tocará su morada. Ninguna. Hay muchos virus, muchas plagas, hay muchas enfermedades, pero Dios tiene promesa para con sus hijos, así como lo tuvo con el pueblo de Israel. Dice que Él hizo distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto. Cada vez que enviaba plagas, le caía al pueblo de Egipto, pero a los de Israel no les caía. Y hoy en día hace lo mismo, porque dice la palabra del Señor que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Así como cuidaba a su pueblo en los tiempos bíblicos, hoy en día también cuida a su iglesia, cuida a sus hijos, protege a sus hijos. Pero, sí hay un pero. Nosotros tenemos que guardarnos delante de Él, andar en obediencia, sometiéndose a la palabra, al Señor, hacer lo que la palabra dice, no lo que yo quiero hacer las cosas a la manera del Señor, no a como a mí me parezca, como yo quiera. No es someterse al Señor, obedecerlo y hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces, cuando yo cumplo con eso, esa palabra se cumple en mí. El Salmo 91. Ninguna plaga tocará mi morada. O sea que Él sigue haciendo distinción. Hoy en día sigue haciendo distinción. Él guarda, todavía hay promesa para sus hijos de guardarnos, de protegernos, de librarnos de todo mal. ¿Que vamos a vivir aflicciones? Sí, porque eso lo dice la palabra. Que para entrar al reino de los cielos tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Pero en medio de todas esas tribulaciones, en medio de todo, el Señor preserva y guarda nuestras vidas. Fíjense que el Señor aquí preservaba y guardaba hasta los animales de sus hijos, de su pueblo Israel, que viene siendo la economía. Dios protegía, guardaba prácticamente hasta su economía. Entonces seguimos. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Fíjense, más del ganado de los hijos de Israel no murió uno, o sea, ni uno. Dios es poderoso, sí, Dios es poderoso para hacer todo lo que Él quiere hacer conforme a su voluntad. Es el hombre quien se limita. El ser humano, el cristiano se limita, pero Dios no se limita. Para Él no hay límites. Él hace todo como Él quiera. Por eso que es el dueño. Es el dueño, hizo todos los cielos, la tierra y todo lo que en ellos están. Fíjense. Murió todo el ganado del pueblo de Egipto, más el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Ni uno. Y eso que hizo Él aquí es lo mismo que se hace hoy en día.
Dios tiene promesas para con sus hijos y Él lo cumple. Él lo cumple. Cuando sucede algo terrible, o sea, algo, ahí entonces que tenemos que meditar y analizar, evaluar, ¿no? ¿Qué está pasando? Si es una prueba, por Dios, como Job, que Job no abrió puertas ni nada, todo se hizo con el permiso de Dios, sobre una prueba de parte del Señor. A la final fue bendecido doblemente, tuvo el doble de todo. O es falla como nosotros, o es falla de nosotros. O sea que tenemos que evaluarnos. Si estamos haciendo las cosas correctas, si estamos alineados a su palabra, si estamos obedeciendo a Dios en todo. Porque eso no basta con uno ir a la congregación. Bueno, mi hermana, yo voy de lunes a domingo, toda la semana, todos los días del mundo estoy metida en la iglesia. Eso, bueno, la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, pero no es solo eso, es la obediencia, es vivir la palabra, vivir en integridad, en santidad, en obediencia, todo. Versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí estamos viendo que esa plaga cayó hasta en los hechiceros. Hasta en los hechiceros. Vemos que los hechiceros no pudieron imitar todas las plagas, todas no pudieron. Vimos también que el poder del enemigo a través de los hechiceros solamente pudo imitar, no todas las plagas, pero no pudieron destruir lo que Dios había hecho. No pudieron ellos destruir la plaga que Dios había mandado. Para que vean cómo está el enemigo limitado. Muchas veces somos nosotros quienes le damos poder al enemigo porque pensamos que él es tan grande, que tiene tanto poder. Que hay muchos hijos e hijas de Dios que le tienen temor. Que le tienen temor. ¿Y eso es a causa de qué? De que no tienen identidad. Cuando uno no tiene identidad, hay problema. Pero cuando uno tiene identidad, uno está allí firme, uno sabe quién es uno sabe lo que es el enemigo, todo. Por eso hay que conocer la palabra y las promesas. Y aquí dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Aquí está otro punto. Cuando nosotros hoy en día, ¿verdad? Estamos viviendo alguna aflicción, estamos pasando por el desierto, una prueba, como ustedes quieran llamarlo. Hay veces que la persona se desespera. ¿Por qué? Porque van pasando las semanas, los meses, y claman y claman. Y en vez de ver, como quien dice, una luz en el camino, ven como que la cosa se está poniendo más difícil. Como que parece que el camino se está cerrando más se está cerrando.
Y si ustedes ven lo que le pasaba a Moisés y Aarón, era eso mismo. ¿Cuántas veces ya no se habían presentado ya a la presencia de Faraón? Y ellos llevaban allí palabra de Jehová. Y para Dios, Jehová dijo esto y aquello. Dios hacía el milagro, mandaba la plaga. Después venía el faraón, sí, estoy arrepentido, esto, pequé. Y era mentira, más bien decía que el corazón se le endurecía más. O sea que cuando tú piensas que ya esto se va a acabar, que ya la situación que estoy viviendo se va a acabar, como que se empeora. Y eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso que Dios nos permite pasar. Recuerden también la historia de José, que ya la vimos. Años pasó José en su proceso. Dios tratando con él, procesándolo, preparándolo. Años. De repente él, que estaba allá en la casa de Potifar, por honrar a Dios, lo metieron preso, fíjense. Por honrar a Dios, el camino como que se le puso más chiquito, preso. Entonces uno dice hoy en día, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo ahora que estoy haciendo las cosas bien, yo no te estoy faltando en nada, estoy entregando mis diezmos, estoy entregando esto. Ahora me estoy portando yo recta, ahora estoy siendo más íntegra. Ahora estoy como una mujer, un hombre intachable. Y ahora me sucede esto. Así como le pasó a José, lo metieron preso por honrar a Dios. O sea que estamos viendo que esos son partes del proceso. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La actitud que nosotros tomamos cuando nosotros estamos viviendo un proceso. Allí está la clave, la actitud. Si comienzo yo puro a echarle la culpa a Dios de lo que me pase, si comienzo yo a estar criticando, a estar murmurando, que yo que te estoy honrando, te estoy dando el primer lugar y mira ahora cómo, por qué permitiste esto y empiezo yo a hablar cosas que no debo hablar. Entonces, ese proceso que yo estoy pasando, que viene siendo como un examen, sale reprobado. Reprobado. Dios permite que nosotros vivamos todas estas cosas. Acuérdense, para formar en nosotros un carácter y cosas que Él necesita formar en nosotros. Entonces es muy importante, fíjense como José, acuérdense que ya lo leímos, lo estudiamos. José fue prudente con su boca. Nunca allí leemos que se puso a murmurar, que se puso a quejarse. Y Dios y esto, bueno, yo te honré, yo te esto, y mira dónde estoy ahora preso. Nada. Él calladito, prudente con su boca. Entonces uno tiene que aprender que en medio de la situación, de las aflicciones, de los procesos que uno pasa, de las dificultades, uno tiene que decir, Señor, gracias. La palabra del Señor dice que tenemos que dar gracias por todo. No gracias solamente cuando estoy bien, cuando tengo abundancia. También gracias cuando hay poco, cuando no hay, cuando estoy pasando por una aflicción, por un dolor, gracias. Porque si Dios lo está permitiendo, por algo es. Y tenemos que siempre dar gracias a Dios por todo. Y aquí vemos a Moisés, que le pasó igual. Ahí estaba ahí luchando. Iba, se presentaba al faraón. Hacía todo lo que Dios le decía, pero que al final se endurecía peor el corazón de faraón. Entonces pareciera que estoy haciendo las cosas, pero parece que no está dando resultados. Aquí estoy, Señor, luchando para solucionar todo esto, pero hago de todo, pero parece que nada da resultado. Y aquí vemos que eso estaba viviendo Moisés y Aarón. Todas las veces que se presentaron allí delante de Faraón, con mensaje de Jehová, y ahí está, endurecía más su corazón. Pero ellos no se dieron por vencidos, ellos seguían obedeciendo y haciendo todo lo que Dios les mandaba hacer. Hay personas que tiran la toalla, están pasando por un proceso y se cansan. Ya estoy cansada y tiran la toalla, ya no sigo más. Yo no veo que Dios me está ayudando, yo no veo que Dios está haciendo. Porque no entendemos que las cosas de Dios son a su manera, a la manera de Dios y no a la nuestra. Las cosas de Dios son en su tiempo y no en el tiempo nuestro.
Aquí vemos que las cosas no eran en el tiempo de Moisés ni de Aarón. Dios estaba guiando y diciéndoles todo como Él quería hacer las cosas. Vayan otra vez, y vayan y digan esto, y vayan y digan aquello, y vayan esto. Y ellos que obedecían. Todo lo que Dios le estaba mandando a hacer, ellos obedecían. Así fuera en vano. Iban y otra vez el otro se le endurecía el corazón peor. No conseguían nada. Pero ellos seguían ¿qué? Obedeciendo. Seguían caminando, seguían adelante. Seguían haciendo lo que Dios les decía. Por eso que es muy importante la obediencia. No importa lo que veamos con nuestros ojos, no importa si estamos viendo que la cosa se está poniendo más chiquita, más difícil. Seguir avanzando y seguir creyendo en el Señor. Seguir creyendo que Él es el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Creador, y que nada se escapa de Él, que Él siempre tiene todo en sus manos. En el momento menos esperado, ¡pum!, Dios allí nos sorprende y se glorifica. Entonces seguimos. 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo, muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Fíjense, ahí vemos que había personas que habían visto todo lo que Dios había hecho y sí, tuvieron temor. Y al parecer, por lo que aquí dice, hubieron otros que no. Y los que tuvieron temor, sí mandaron a recoger sus ganados y todos sus trabajadores y todo. El 21 dice, más el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó su criado y su ganado en el campo. Y eso hoy en día sigue pasando eso. No lo vamos a llevar a nivel de ganado ni nada de eso. Lo llevamos a nivel de personas. Hoy en día sigue pasando lo mismo. Dios habla a través de su palabra, de sus escrituras. Y hay muchos que no escuchan, que no obedecen, que no hacen lo que Dios manda. Como hay otros que se atienden a la voz de Dios y sienten temor de Dios y hacen la voluntad de Dios. Cumplen lo que Dios manda a su palabra. Eso no ha cambiado, sigue igualito. Versículo 22. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cuan nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Se fijan? Hoy en día es lo mismo. Dios sigue guardando a su iglesia. Dios sigue guardando a su iglesia. Pero claro, ¿no? A los obedientes, a los que se someten a la palabra, a los que viven a la palabra.
a los que viven alineados a la palabra. Entonces la palabra del Señor se cumple en ellos, en bendición, así como se cumplía aquí con el pueblo de Israel. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré y no os detendréis más. Esto sigue pasando también hoy en día. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué estamos viendo aquí con el faraón? Mire cómo confesaba con su boca. He pecado esta vez, ya lo ha dicho otras veces. He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impío. Confesándolo con su boca, he pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? El que confiesa con su boca y se aparta, alcanza misericordia. Él confesó con su boca, pero se apartó. No se apartó. Solamente lo confesaba con su boca, pero más bien endurecía más su corazón. No se apartaba del mal. No se apartaba. Y hoy en día pasa eso también. Hoy en día pasa eso también. ¿Cuántas personas hoy en día no confiesan y dicen sí? Confiesan su pecado, confiesan de que están haciendo mal, de que están en desobediencia con Dios, pero de boca lo confiesan, pero no hay frutos, no hay cambio en la persona. Entonces no están haciendo nada. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, alcanza misericordia. Debo apartarme del pecado. No solamente confesarlo como hacía Faraón. Sí, he pecado esta vez, Jehová justo. Ya después cuando le quitaban ya, como quien dice, la aflicción, seguía a peor. Entonces tenemos que aprender que cuando uno confiesa el pecado, debe haber cambio, debe haber fruto en la persona. Usted quiere ver de verdad que su esposo de verdad como se genuino, lo que confesó con su boca fue genuino. En el 29 dice, y él le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada. El trigo, versículo 32. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. 33. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Ahí vemos una vez más lo que es la intercesión, la oración. Fíjense cómo de inmediato Moisés oraba, intercedía, y de una vez Dios escuchaba la petición y ¿qué? Obraba. Hacía conforme Moisés clamaba. Y eso no ha cambiado hoy en día. Eso no ha cambiado hoy en día. ¿Qué sucede? Que hay muchas veces hay oraciones que no son respondidas.
o no son escuchadas por falta de fe también. Tenemos que creer que Dios es Dios y que Él tiene el poder para hacer todo conforme a su voluntad. Y tenemos que creer que cuando nosotros clamamos a Él, Él está allí escuchándonos. Pero Él va a hacer todo como Él quiere y cuando Él quiere. Aquí vemos que Moisés clamaba y Jehová respondía. 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Oh Padre amado, gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a tus hijos, a tus hijas. Padre amado, que cuando estemos viviendo un proceso, pasando un desierto, una dificultad, Padre amado, que persistamos, ayúdanos, oh Dios, a ser persistentes, a creer que tú te vas a glorificar, a creer de que tú eres Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace y que tú estás allí, tú estás presente. Tú estás mirando, tú estás haciendo, tú estás obrando. Y que cuando nosotros clamamos a ti, Señor, tú vas a dar respuesta. Porque tú escuchas la oración del justo, Señor, y tú das respuesta. En tu momento, en tu tiempo, ayúdanos, oh Dios, a entender, Padre, las cosas que tú haces en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestro hogar, en nuestra familia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.